despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. En cada paso, suficiente es tu amor. No existe mejor decisión que dar de mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto y una alegría de poder estar nuevamente juntos un miércoles más. Volviendo un poquito ya de las fiestas, volviendo de todo lo que fue Navidad, principio de año. Hemos comenzado este 2021. Pero bueno, aquí estamos, firmes, avanzando, confiando y descansando en el Señor y derramando cada día nuestras vidas en sus manos, cumpliendo sus propósitos y buscando cada día que el Señor nos guíe en este tiempo tan difícil que nos está tocando vivir. Como los miércoles veníamos viendo allí el capítulo 9 de Hechos, hemos empezado ya hace un tiempo a estudiar el libro de Hechos y bueno, estamos y vamos por el capítulo 9, habíamos quedado allí, ¿se acuerdan? Saulo, perseguidor de la iglesia, aquel hombre que estaba asolando a la iglesia, que buscaba perseguir a los cristianos, aquel comienzo allí, aquella revolución cuando la iglesia es esparcida por causa de que Dios permite esa persecución para que los cristianos salgan de Jerusalén muchos y vayan por diferentes lugares, por Samaria, por Judea y hasta lo último de la tierra, cumpliendo las palabras de Jesús. Aquí encontramos en el capítulo 9, un poquito viendo el contexto de lo principio que vimos aquel miércoles, Saulo tiene un encuentro. Saulo se vuelve de perseguidor a predicador. ¿Se acuerdan que Saulo iba con cartas, con el permiso que él había pedido allí al sumo sacerdote, con cartas para estar persiguiendo, asolando, entrando a las casas, siendo violento y llevando cautivo a los cristianos? Pero dice que rumbo a Damasco tuvo un encuentro, como lo vimos allí. El Señor se les apareció, una luz fuerte lo tiró de su caballo y allí dice que sintió una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Se acuerdan? Hemos visto eso y Pablo dice que cayó rendido allí al suelo y esa luz lo dejó ciego.
Él, de ser un hombre poderoso, de ser un hombre fuerte, de ser un hombre que entraba, asolaba, tuvo que ser levantado por aquellos hombres que iban con él. Dice que los hombres atónitos, dice que no viendo a nadie, pero escuchando la voz, dice que lo levantaron y lo tuvieron que acompañar, guiándole para que él pudiera entrar en Damasco. Y habíamos quedado allí en el versículo 9. Y les invito a ir y ver esta otra parte de que vamos a seguir continuando allí desde el versículo 10 en el capítulo 9 de Hechos, que dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él ora. Y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Aún aquí tiene autoridad por los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar el nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuán le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús se me ha aparecido en el camino por donde venías. Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró las fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Poderoso pasaje. Luego, si el principio del capítulo 9 era poderoso y fue y es uno de los momentos más cruciales en la conversión de Saulo, aquel encuentro con Jesús, aquí también. Saulo está allí, rendido, 3 días, sin comer, sin beber. Como habíamos terminado allí, me acuerdo, diciendo que era un tiempo especial, era un tiempo de un trato especial, y lo importante que son esos momentos en nuestra vida con el Señor. Saulo estaba allí, teniendo una situación especial con la presencia de Dios. Me imagino esos 3 días sin comer, sin beber, lo que Dios estaría ministrando y revelándose a él en ese momento. Pero aquí encontramos otra situación. Encontramos un hombre de Dios, obediente, un hombre de Dios temeroso de Dios, un hombre que sabe perdonar, un hombre que es obediente a la voz de Dios, Ananías. Surgen 2 nombres aquí: Judas, recordando a Judas, aquel que traicionó a Jesús, y también Ananías, aquel que mintió y cayó muerto. Pero aquí vemos que este Ananías resurge, pero también después ya no se va a ver más o no se va a escuchar más. Pero dicen que era un hombre temeroso de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que oraba, un hombre que estaba siendo obediente a los propósitos de Dios. Aquí encontramos que, entonces dice el versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo
un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías, y él respondiendo: heme aquí. Qué bueno es cuando hay hombres, hay mujeres de Dios que respondemos al llamado de Dios. Aquí vemos este hombre que dice que oraba. Vemos también manifestación de Dios allí mostrando en visión, allí manifestándose, trayendo claramente una palabra, pero también vemos una actitud, heme aquí, Señor. Como también lo podemos ver en tantas otras situaciones, como Samuel, cuando Dios le habló: Señor, heme aquí, habla, que tu siervo oye. Este hombre, Ananías, dice que levántate, dice, y ve a la calle que se llama derecha, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él ora y ha visto en visión que un hombre llamado Ananías, que entra y pones sus manos sobre él para que reciba la vista. Allí hay una palabra de Dios, allí hay un claro mensaje de Dios para este hombre que estaba en una actitud de oración, que también estaba en una actitud de responder a Dios: heme aquí. Qué bueno es, hermanos, que en este tiempo que nos está tocando vivir, que en este tiempo que estamos cruzando como iglesia, pero como hijos de Dios, lo importante, como hemos venido diciendo, qué importante es cuidar nuestro tiempo con el Señor, qué importante es aprovechar este tiempo para entender que tenemos que buscar a Dios, cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros dedicamos tiempo como Ananías a orar, Dios va a traer palabra a tu vida, Dios va a traer una misión a tu vida, Dios te va a estar trayendo el mensaje, o te va a hacer discernir y ver lo que Dios quiere hacer en tu vida. Aquí este hombre estaba, dice allí, me imagino, se había convertido, Dios lo estaba usando, él estaba lleno del Espíritu Santo, él estaba siendo usado allí en Damasco, y él tenía ese amor por la obra, ese amor por el Señor, y allí Dios le iba a usar grandemente. Allí Él le muestra, le dice claramente, como siempre es Dios, específico, cuando da una orden, cuando muestra claramente algo para hacer. Allí le dice, le confirma que este hombre, dice, va a entrar a la casa, le confirma de parte de él todo cómo va a ser. Allí también en ese diálogo con el Señor dice: Señor, he oído mucho acerca de este hombre. Dice que Ananías en esa charla con Dios también le responde. ¿Por qué? Porque este hombre era perseguidor de la iglesia. Este Saulo de Tarso había asolado a la iglesia, había metido muchos en las cárceles, Esteban había sido muerto, él había estado allí. Muchas cosas que Ananías en su carne, en su debilidad humana, entendía de que era muy peligroso buscar esa calle derecha, entrar a la casa, por más que Dios le estaba mostrando, le estaba dando autoridad específica de cómo hacerlo, le estaba confirmando, él, como lo hacemos muchas veces nosotros. Muchas veces cuando el Señor nos muestra, nos habla, nos hace entender los propósitos de Él, lo que Él quiere hacer con nosotros, ¿surge qué? Surge nuestra carne. Aquella lucha espiritual que tenemos, carne y espíritu, que se enfrentan. ¿Para qué? Para que no hacer lo que Dios quiere, para no ser obedientes a lo que Dios está diciendo, a lo que Dios me está mostrando. Pero allí, en ese diálogo, él tenía justificativos. ¿Por qué? Porque Saulo era un perseguidor. Saulo había hecho muchas cosas malas. Había asolado a la iglesia, había perseguido a la iglesia, tenía una mala fama,
había un comentario muy fuerte de este Saulo que venía hacia Damasco, pero también me imagino que ya estaba el comentario de que había entrado a la ciudad ciego. Me imagino todo ese entorno, pero allí Dios estaba trayendo un mensaje. Y cómo nosotros tenemos que entender de que cuando Dios nos muestra algo, no tenemos que cuestionar. Como aquí el Señor nos hace ver de que cuando el Señor te manda a hacer algo, nosotros tenemos que ser obedientes como lo fue Él. Heme aquí, y por más que en esa charla con el Señor podamos decir algo, siempre tenemos que terminar como dijo Él, obediente. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar el nombre en presencia de ¿qué? De los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Allí dice que Ananías fue obediente. Ananías dice que él fue claro en que él tenía que hacer lo que Dios le estaba mostrando. Y Dios tenía un propósito muy, pero muy grande con este Saulo. Saulo iba a ser Pablo. ¿Y Pablo quién iba a ser? El apóstol, aquel que iba a traer toda la doctrina, esa doctrina que hoy tenemos para poder transitar en nuestra vida como cristianos, en nuestra vida como hijos de Dios, como iglesia. Allí Pablo iba a ser aquel hombre que por diferentes lugares, gentiles, reyes, los hijos de Israel, él iba a ser el que por diferentes lugares, sus viajes misioneros, a todo lugar donde iba, también iba a pasar ¿qué? Asolación, castigo, hambre, naufragio, situaciones difíciles, pero que Dios iba a estar con él para ayudarle y para guiarle como apóstol y como hombre apartado de Dios para cumplir su voluntad. Y allí Ananías, este hombre que surge en este momento, es el hombre clave en la vida de Pablo, en la vida de aquel hombre que iba a ser un servidor, un predicador, un hombre que iba a vivir una transformación de perseguidor a predicador, como lo vimos aquel miércoles cuando estudiamos el principio allí del capítulo 9. Qué importante es que nosotros entendamos que muchas veces podemos ser hombres o mujeres siendo claves en los propósitos de Dios, siendo claves y usados por Dios en la vida capaz de otro líder, capaz de otro hermano que necesita una palabra, que necesita allí que estés para ayudarle en algo, para darle un consejo, para que él pueda caminar de tu mano y hacer la voluntad de Dios. Ananías era un hombre clave. Ananías, lo que vemos aquí, un hombre obediente, un hombre temeroso de Dios, un hombre que oraba, un hombre de oración, un hombre dedicado, consagrado, pero también un hombre que sabía perdonar. Porque él conocía el testimonio de Saulo, conocía lo que él estaba haciendo, pero él dice que levantándose y obediente, él fue. Fue entonces Ananías y entró en la casa donde estaba Saulo, y dice que poniéndole las manos, dice que cayeron como escamas de sus ojos. Y aquí lo que vemos y lo que me llama la atención es que lo que Dios le habló, lo que Dios le dijo, tanto a Saulo como a Ananías, se cumplió. Dios se manifestó a los dos. ¿Cómo vemos cómo Dios es claro cuando Dios tiene propósitos, cuando Dios tiene una misión, cuando Dios llama, cómo confirma su palabra, cómo confirma aquel llamado, cómo confirma lo que Dios quiere hacer específicamente, tanto a una parte como a la otra. Aquí vemos cómo el ángel, el mismo Dios dice que en visión
confirmó la situación a Pablo, a Saulo allí, que Ananías iba a entrar, iba a poner las manos, como también Dios le habló claramente a Ananías. Y cómo aquí vemos cómo se cumple lo que el Señor, y es lo que queremos también sacar como enseñanza en esta hora. Lo que Dios dice se cumple. Lo que Dios quiere hacer con un propósito se cumple. Y tenemos que ser sensibles, tenemos que estar apercibidos, tenemos que ser hombres y mujeres de oración para que Dios esté hablando allí y esté usándonos como instrumento. Lo importante que aquí vemos, dice, entonces Ananías entró en la causa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús se me ha aparecido en el camino por donde venía y me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Al instante dice que cayeron como escamas y recobró la vista, se levantó y fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró las fuerzas, y Saulo por algunos días, dice, por algunos días con los discípulos estaban en Damasco. Qué hermoso es ver este impacto, porque si fue hermoso ver caer a Saulo del caballo, qué hermoso fue cuando él quedó ciego y él pudo tener ese diálogo con Dios, diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Soy Jesús, a quien tú persigues. Aquí también, de estar ciego Saulo, de no poder ver, de estar 3 días sin comer, sin beber, allí en un desierto espiritual, en un trato con Dios, entrar este hombre instrumento de Dios, este hombre obediente, temeroso de Dios, este hombre que sabía perdonar, que capaz que en su carne iba con mucho temor, pero en su espíritu iba siendo obediente a lo que Dios le había marcado, lo que Dios le había dicho, y allí entra con fe, dando pasos de fe, dando pasos confiados en lo que Dios le había mandado, y dice que para su sorpresa, escamas cayeron de los ojos de Pablo, y allí Pablo tiene la manifestación nuevamente con Dios. Tiene una manifestación de parte de Dios, siendo bautizado, recobrando la vista, alimentando, recobrando fuerzas. ¿Para qué? Para que él fuera un instrumento de Dios en sus manos. Allí encontramos que este Saulo se bautiza, este Saulo está lleno del Espíritu Santo, este Saulo se reúne con los hermanos allí en Damasco. Él iba a entrar a asolar a la iglesia en Damasco, él iba a entrar a llevar cautivo a todos los cristianos que estaban en Damasco. Y ahora Saulo se reúne con los cristianos allí, con los santos. Y aquí cuando habla de los santos, habla de aquellos convertidos, habla de aquellos que aceptaron a Cristo, habla de aquellos que recibieron el mensaje y fueron llenos del Espíritu Santo, los santos. Y qué importante es que ellos estaban allí juntos y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. La importancia de estar juntos como iglesia. Allí, a pesar de la situación que ellos entendían de Saulo, Saulo allí estaba transformado por el Señor, por el Espíritu Santo. Se había bautizado y él iba a comenzar a ser un discípulo, un apóstol, un hijo de Dios en un poderío, en un potencial espiritual para la iglesia y para la historia en el cristianismo, en el avance de la iglesia, en la doctrina y en la palabra y en todo lo que Dios le iba a entregar a Pablo para ministrar y para doctrinar a la iglesia de Dios. Resumiendo, qué importante es, hermanos, qué importante es escuchar la voz de Dios. Qué importante es ser hombres y mujeres de oración, que podamos entender cuando Dios nos muestra, nos habla, nos
manda a hacer algo. Qué importante es entender de que tenemos que responder, heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, aquí quiero estar para hacer tu voluntad. Qué importante es cuando somos hombres y mujeres, somos iglesia que sabemos perdonar, somos hombres y mujeres de fe, de obediencia y que avanzamos en la voluntad del Señor. A pesar de que nuestra carne diga, quiero ir contrario a lo que me estás mostrando, porque tengo miedo, porque tengo temor, porque no sé lo que me va a pasar. Aquí, ejemplo de Ananías, hombre de fe, hombre de esperanza, hombre que tenía allí algo que hacer y lo hizo en obediencia, en fe, y también supo perdonar por todo lo que Saulo había hecho. Entonces, sacar esas enseñanzas para nuestra vida en este tiempo y ser sensible a la voz del Espíritu, ser sensible a lo que el Señor quiere hacer y allí encontrar en este pasaje que el Señor sigue hablándonos, que el Señor sigue desafiándonos a hacer su voluntad y que podamos ser puntales, hombres y mujeres claves en la vida de alguien, en el ministerio de alguien, para que podamos ser usados para bendición o también dar gracias a Dios por los hombres y mujeres que estuvieron en nuestra vida, que fueron claves como fue Ananías, que en algún momento fueron de ayuda, nos dieron una palabra, nos ayudaron en algo, Dios los ministró para que nos ministraran y nos ayudaran a crecer en el camino y en la obra y en el avance del Evangelio. Qué importante este pasaje, qué importante este momento allí en la vida de Pablo, pero también qué importante y qué enseñanza nos deja ser un hombre como Ananías. Queríamos dejar por aquí y vamos a estar orando, vamos a estar teniendo un tiempo de oración y poder estar intercediendo como lo hacemos los miércoles. Como siempre decimos, no podemos estar presencialmente como lo hacíamos antes, seguimos de esta forma, pero sabemos que somos iglesia, que estamos unidos. Allí en tu casa, allí donde te encuentres, donde quieras que estés, te invito a inclinar tu cabeza, a estar orando, a tener presente y seguir clamando por todos los pedidos que hay, de los llamados que nos hacen llegar. No queremos especificar, son muchos, pero también tenemos como iglesia muchos pedidos. Seguimos orando por la vida espiritual de la iglesia, seguimos orando por el país, seguimos orando por salud, seguimos orando por las autoridades, seguimos orando por todas aquellas tarjetas que teníamos los miércoles, que siguen estando presentes, que seguimos orando, y también los pedidos a diario, aquellas cosas que nos están tocando a diario, que nos hacen llegar. Todo está delante de la presencia de Dios y Dios conoce y sabe lo que allí hay necesidad y de lo que se está pidiendo. Vamos a orar. Le invito a que se inclinen sus cabezas allí donde estés y podamos estar unidos, como dice la palabra. Si 2 o 3 se reunieren, yo estaré allí en medio de ellos. Que podamos entender de que a la distancia, por el Señor, estamos unidos y Dios escucha nuestras oraciones. Señor, te agradecemos. Te damos toda la gloria y la honra a ti porque tú eres Dios soberano, Dios todopoderoso, Dios del cielo y de la tierra, Dios del universo. Gracias, Padre, porque en esta hora, como hijos, como iglesia, venimos delante de ti. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque nos dejas una enseñanza de ser, Señor, instrumento en tus manos, de ser obedientes, de poder estar en nuestra vida, Señor, en oración, en consagración, en obediencia y poder, Señor, responder, heme aquí, como lo hizo Ananías. Señor, que podamos ser instrumento en tus manos, que podamos ser también de bendición como lo fue Ananías para Pablo. Señor, que podamos ser obedientes a tu voz, obedientes a tus mandatos, Señor. Padre Celestial, gracias porque, Señor, cada día
cada día tú te manifiestas, cada día tú estás allí, Padre, hablando, manifestándote, revelándote a nosotros de tantas formas y de tantas maneras. Señor, yo te quiero pedir en esta hora, venimos delante de ti como iglesia, como hijos tuyos, Señor. Padre, clamando. Y Señor, usando esto tan importante, Señor amado, que es la oración en la vida de la iglesia, en la vida de tus hijos, ese diálogo contigo, ese clamor a ti por tantas necesidades que hay. Señor, por esta situación que nos está tocando vivir, que seguimos, Señor, entregándola en tus manos, pidiendo, Señor, que se haga tu voluntad, pidiendo que tengas misericordia, que estés tocando las vidas que están sufriendo, que estés allí consolando las vidas que están dolidas, que tú estés allí levantando y mostrando claramente tu voluntad para los que están, Señor, apercibidos, pidiendo una guía, pidiendo una dirección, pidiendo, Señor, que tú te reveles. Señor, Padre, tu poder es ayer, hoy y siempre. Y Señor, manifiéstate allí en cada vida, en cada hermano y hermana que hoy está compartiendo y que está haciendo iglesia o que está, Señor amado, allí escuchando el mensaje. Señor, revélate, manifiéstate, Señor. Padre, clamamos, Señor, que tú estés obrando con poder en la iglesia. Renueva las fuerzas de la iglesia. Renueva, Señor amado, la vida espiritual de la iglesia. Señor, Padre, que el fuego de tu Espíritu Santo, Señor, arda de tal manera que no venga esa frialdad, esa tibieza espiritual, sino que, Señor, tu Espíritu Santo les ayude a caminar en fe, caminar en obediencia, caminar, Señor amado, a pesar de lo que estamos viviendo, a pesar de no poder reunirnos, a pesar de que tenemos que cuidarnos y no podemos abrazarnos ni demostrarnos ese abrazo, ese amor, Padre, que de diferentes maneras, Señor amado, podamos, Señor, seguir unidos en oración, unidos, Señor, Padre, viendo la necesidad, ayudándonos y, Señor amado, caminando como, Señor, tú nos pides que avancemos en fe, en obediencia, a pesar del caos, a pesar de la crisis, a pesar de la situación sanitaria. Dios, levanta tu iglesia, Señor, que tu iglesia no se desanime, que tu iglesia, Señor, Padre, cada día crezca, Señor, Padre, como lo hizo Ananías en obediencia. Heme aquí, Señor, aquí estamos, úsanos, Padre, renueva las fuerzas de la iglesia, Padre, que podamos, Señor, seguir también clamando, intercediendo como iglesia en el poder de tu Espíritu Santo por las autoridades, por los gobiernos, por los que están, Señor amado, llevando adelante las decisiones de este país, también las decisiones de cada nación. Señor, clamamos, Padre, como lo dice tu palabra, por los que están en eminencia. Da discernimiento, da sabiduría, Señor, que el temor santo tuyo sea sobre cada país, sobre este mundo, Señor, sabiendo de que hay una lucha espiritual, sabiendo de que tu palabra se está cumpliendo, pero también tú eres, Señor, soberano sobre todas las cosas, Padre. Señor, nuestra oración es esta, Padre. Pedimos también por los pedidos diarios que hay, Señor, Padre, por la salud de cada hermano y hermana, aquellos que están pasando por el COVID, aquellos que se han recuperado y hemos visto la contestación, Señor amado, aquellos que, Señor, están sufriendo, Padre, en el dolor, en la pérdida, Señor, consuela, anima, fortalece y, Señor, revélate también allí en el dolor, en el momento difícil que están pasando, Señor, que seas tú obrando. Como iglesia hemos tomado el compromiso de orar, de clamar, Señor, por esta ciudad, por el país, por las situaciones, Señor, que se están dando. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos que seas tú revelándote allí con amor, con esperanza, con vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, cumple tus propósitos y manifiéstate con poder. Señor amado, lo pedimos en el nombre de Jesús, dejando también, Señor, Padre, todas las situaciones que nos tocan a diario vivir. Señor, que seas tú trayendo dirección,
que seas tú trayendo allí, Padre, palabra. Úsanos, Señor, levántanos, que seamos Ananías en cada situación, Padre, para actuar con fe, pero también, Señor, para ser usados por ti, para restauración, para vida, para esperanza, Señor. Clamamos por la iglesia, clamamos, Padre, por esta ciudad, clamamos por el país y clamamos, Señor, que seas tú sobre todas las cosas obrando con poder. En el nombre bendito de Jesús, gracias te damos porque, Señor, tú eres nuestra ayuda, tú eres nuestra fortaleza, Señor. Gracias porque no estamos caminando solo, Señor amado, en esta situación, en esta crisis, en esta pandemia. Gracias porque, Señor, tú nos guías como guiaste a Ananías. Tú nos llevas, Señor, de tu mano, Padre, en medio de dificultades, en medio de crisis, en medio de situaciones, Señor. Vamos contigo caminando y avanzando, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos cada día contemplar tu voluntad, tus propósitos y tu obra en medio de estos tiempos. Señor, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos y damos gracias a ti por todo esto. Amén y amén. Amén, Señor. Damos gracias a Dios por la palabra, damos gracias a Dios porque podemos tener esta instancia, este tiempo. Bendecimos tu vida, seguimos orando, como dije, hemos tomado un compromiso como todos los años de orar por la ciudad, de orar por tu familia, por tu vida, y que Dios esté bendiciendo allí tu vida. Iglesia, que podamos ser hombres, mujeres, dispuestos a obedecer, sensibles a lo que Dios te está mostrando y actuar en fe, en obediencia. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Señor, gracias te damos a ti por todo esto. Es nuestra oración a Dios, dándole gracias porque nos permite tener este tiempo en este momento tan difícil, poder tener este tiempo para poder llegar y compartir contigo la palabra y estar a la distancia, unidos en oración, unidos en la palabra y unidos en la obra del Señor. Dios les bendiga, será hasta el domingo y que el próximo miércoles también podamos estar aquí compartiendo la palabra juntos. Dios les bendiga y buen resto de semana. Me despierto con un motivo. Caminar junto a ti, he decidido vivir mi vida contigo.